Amados hermanos y amigos, muy buenos días en esta mañana de martes. Les quiero dar un caluroso saludo a quienes a esta hora se están conectando para escuchar de la palabra del Señor. A mis hermanos de la alquería quiero darles un fuerte abrazo. A mis hermanos que están alrededor del mundo, que nos están escuchando, también quiero darles un caluroso abrazo a la distancia. Y también a aquellas personas que no han conocido al Salvador, quiero darles un caluroso abrazo a la distancia y rogar al Señor que en esta hora de la mañana el Señor a través de su palabra nos hable, tanto a quienes hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, como a aquellas personas que no le conocen al Señor como Salvador y Señor. Y gracias por estar conectándose y estar escuchando lo que el Señor tiene para ti a través de su palabra. Queremos agradecer al Señor por este medio de comunicación que tenemos ahora, ya que debido a la situación que estamos viviendo todos los países, este es el único medio que tenemos para comunicarnos con otras personas y que el Evangelio sea escuchado. Damos gracias a Dios por este medio. Y quisiera que para empezar en esta mañana tuviéramos en nuestra mente un pensamiento que está en Esdras capítulo 7 verso 10. Y dice ese versículo: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Quisiera que empezáramos esta mañana con este pensamiento en nuestro corazón. Esdras había preparado su corazón y necesitamos tener un corazón dispuesto para escuchar de la palabra de Dios. Pero había preparado su corazón para dos cosas: para inquirir, quiere decir para estudiar la ley de Dios, para estudiar la palabra de Dios, pero no solo para estudiarla, sino para vivirla y para enseñarla a otros que la necesiten. Y quisiera que con este pensamiento estuviéramos en esta mañana lo que el Señor nos ha traído preparado para hoy. Y así con este pensamiento quiero que nos vayamos hacia el libro de Daniel. Vamos a mirar algunos pasajes en el libro de Daniel. Vamos a empezar mirando en el capítulo 1 algunas cosas, pero no sin antes orar y colocar ese tiempo en las manos de nuestro Dios, para que sea nuestro Dios enseñándonos y que sea nuestro Dios instruyendo a cada uno de los que están escuchando y a mí personalmente también. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu palabra. Te ruego, Padre Celestial, que primeramente hables a mi vida, que tú impactes mi vida a través de tu palabra, pero que también asimismo, Padre Celestial, puedas impactar al mundo y a las personas que nos están escuchando, a hermanos y a personas que no te conocen, que hoy a través de tu palabra te puedan conocer. Y hermanos, que hoy a través de tu palabra puedan ser animados a seguirte. Te doy gracias, Padre. Te ruego como siervo tuyo, instrumento en tus manos, Señor, que todo lo que yo diga sea controlado por tu Santo Espíritu y que tu Santo Espíritu sea el maestro en esta mañana. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, básicamente vamos a estar centrados en el capítulo 3 y el capítulo 6 del libro de Daniel. Pero quiero que miremos, antes de llegar al capítulo 3 y capítulo 6, algunos versículos de lo que estaba sucediendo allí. Y si miramos en el capítulo 1, verso 1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y el Señor entregó
en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Este es el contexto donde se está desarrollando estos pasajes. Dios había profetizado, el profeta había dicho que por cuanto este rey había hecho muchas cosas en contra de la ley de Dios y de lo que Dios demandaba del pueblo, iba a entregar a este pueblo a ser llevado cautivo a Babilonia. Y aquí efectivamente lo que empezamos a ver es que es el cumplimiento de esta profecía que se había dicho, de lo que se había dicho de Israel. Y vamos a empezar a ver cómo en el cumplimiento de esta profecía van a suceder algunos sucesos muy interesantes. Pero en este suceso, la orden que daba el rey era, lo podemos ver en el versículo 4, que los muchachos jóvenes, inteligentes, fueran llevados allí a Babilonia, fueran llevados. Dice, leamos el versículo para que tengamos una idea mejor. Dice, muchachos en quien no hubiese tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen testimonio, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Eran algunos hombres, esos 3 hombres, y 4 con Daniel, iban a ser llevados cautivos con el pueblo. Pero ¿qué características tenían estos hombres? Eran hombres de buen parecer, hombres que no tuviesen tacha, hombres inteligentes, hombres sabios en toda ciencia, hombres sabios en la sabiduría. O sea que si miramos estos pasajes, queda lejos lo que el mundo tradicional está diciendo, que quizás el evangelio de la palabra de Dios, que el estudiar la Biblia es para personas que no son inteligentes. Aquí estamos mirando que eran hombres muy sabios y muy inteligentes. Y esto está desde el versículo 3. Y dijo el rey, ahí está el mandato desde el versículo 3 del rey. Entonces, estábamos mirando cómo a estos hombres se iban a llevar allí a Babilonia. Pero iba a suceder algo bien impresionante. Lo primero que el rey quería cambiar en estos hombres era su letra, su lengua. Él quería empezar cambiando, y lo podemos ver a través de todo el capítulo 1, cómo él quería cambiar su lengua, la lengua hebrea de ellos, que era bien significativa. Lo primero que iba a hacer en estos hombres que llevaban allí cautivos era cambiar su lengua. También, y les iban a enseñar el lenguaje de los caldeos, y quizás enseñándole el lenguaje de los caldeos le iban a enseñar sus costumbres. También les iba a cambiar su comida. También otra cosa que pensaba cambiar allí el rey era la comida, la forma de que tenían de comer. Si sabemos que el pueblo de Israel tenían restricciones muy claras acerca de Dios, de cuál debía ser la comida que ellos tuviesen. Y qué debían comer y qué no debían comer. Dios les había dado instrucciones claras a través de Moisés por medio del Pentateuco, cómo debían ser estas comidas y todo lo que ellos debían de comer y por qué debían de comer. Pero este era otro aspecto que venía a cambiar el rey. Y los 3 varones de los que vamos a hablar, los 4 varones, vamos a hablar de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Que lo siguiente que hizo el rey fue cambiarles el nombre. A Daniel le cambió el nombre por Belsasar. A Ananías le cambió el nombre por Sadrach. A Misael le cambió el nombre por Mesac. Y a Azarías le cambió el nombre por Abednego. Sabiendo que el nombre para los hebreos tenía un significado muy especial dado por Dios.
Entonces, si vemos, querían cambiar su lengua, sus costumbres, su nombre. O sea, quería erradicar totalmente lo que ellos eran como pueblo hebreo y como pueblo que se identificaba con el Dios vivo. Entonces, si miramos la predicación que tenemos hoy, yo la quise llamar una fe que trasciende. O sea, quiere decir una fe que va más allá. Y vamos a ver en estos 4 hombres cómo su fe fue mucho más allá de lo que ellos esperaban quizás. Pero antes de eso, en Romanos 10:17 dice algo. Nuestro hermano Víctor nos estuvo enseñando hace unos días acerca de la fe. Y yo no quiero tocar todos los temas que él tocó acerca de la fe. Solo quiero tocar que estos hombres tuvieron una fe que trascendió. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que yo comienzo a escuchar la palabra de Dios y mi fe comienza a ser ejercitada en mí. Cuando le creo a Dios, comienzo a creer las promesas de Dios. Y al creer las promesas de Dios, mi fe comienza a ser ejercitada. Y va pasando de un nivel a otro. Pero la fe es por el oír. Sentarte tú de frente a un televisor o a este medio de comunicación a escuchar lo que yo estoy diciendo acerca de la palabra de Dios y tu mente estando en otro lugar, no estás oyendo. Simplemente estás escuchando. El oír quiere decir, por eso compartí el versículo primero. Debes haber una preparación en el corazón. Es algo que debe estar en tu interior. Que debes estar dispuesto a escuchar lo que Dios quiere de ti para poder colocarlo por obra y cambiarlo. Así que, y es escuchar las promesas de Dios. No es escuchar lo que cualquier hombre venga a decir porque él se le ocurrió, sino es escuchar lo que Dios tiene escrito en su palabra, porque es por su palabra que nos da promesas que puede transformar y puede hacer que nuestra fe trascienda y puede hacer que nuestra fe crezca a una manera impresionante. Entonces, ya sin darle más preámbulos a esta introducción, vamos a mirar en el capítulo 1, versículo 8. Una fe que trascienda necesita principios bíblicos claros. Principios claros en nuestra vida por los cuales yo rija mi vida. Y esto es lo que nos van a mostrar estos 4 hombres. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel tenía algo claro en su corazón, y era por la enseñanza de la ley de Dios. Que era lo claro que él tenía, que la forma de comer de ellos era diferente, y que la comida, lo que iba a ingerir, quizás iba a contaminar su corazón. Y dice, por tanto, él propuso delante del Señor, propuso guardar la ley de Dios que Dios le había mandado. O sea, tenía principios bíblicos, principios de la palabra de Dios claros en su vida. ¿Cuál era el principio que Daniel tenía? El no contaminarse. Aunque ahora por la gracia de Dios, Dios nos permite comer muchas cosas y no tenemos tantas restricciones como el pueblo de Israel. Pero ese es el principio que veo bíblico aquí que Daniel había tenido. Daniel y estos 4 hombres, imaginémonos, son cautivos, son llevados como esclavos. Les quieren cambiar todo su entorno, su lengua, sus costumbres, y aún así este hombre dice en su corazón, no me voy a contaminar con la comida del rey. Esa comida que Dios está en contra de lo que Dios quiere. Y este principio va más allá, no solo de la comida, sino cualquier cosa que esté en contra de la palabra de Dios. Quiere decir que cualquier cosa que yo vaya a hacer debe ser filtrada por la palabra de Dios. Y debe haber principios bíblicos en mi vida para regir y tomar decisiones. Y esto es lo que Daniel nos enseña con este principio. Que había un principio muy claro en él. El principio que había muy claro en él era que
el principio muy claro que había en él era que quería obedecer a Dios. Y era un principio que creo que debe estar en nosotros, el principio de querer obedecer a Dios. Pero cuando yo comienzo a colocar estos principios y mi fe empieza a crecer, a trascender, no quiere decir hay fe, hay bendición a la vida. Podemos mirar en el versículo 19 y versículo 20. Dice, y el rey habló con ellos, y fueron hallados entre todos ellos, perdón, que estoy leyendo mal, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría y de inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrónomos que había en todo el reino. Podemos ver, estos hombres decidieron obedecer a Dios y colocar los principios bíblicos en su vida. Y el resultado fue una bendición inmensa a sus vidas. ¿Por qué? Porque colocando los principios bíblicos venía la sabiduría de Dios a ellos. Recordando todos estos principios bíblicos venía la sabiduría. Y por eso nos halla otro mejor que ellos en este reino. Y esto es bien impactante, esto es la bendición de Dios. Cómo los demás pueden ver lo que Dios hace a través tuyo. Es bien lindo pensar en esto. Y estos hombres que decidieron obedecer al Señor, y en el principio que veíamos nada más, solo de la comida, trascendió hasta llevarlos a la misma presencia de este rey que los había llevado cautivos, de este rey que los había esclavizado. Y aunque los había esclavizado, se dio cuenta que estos muchachos eran diferentes. Ellos marcaron la diferencia porque aplicaron principios de la palabra de Dios a sus vidas. Hay otra cosa que nos enseña la Escritura también. Una fe que trasciende obedece a Dios sin importar las circunstancias. Quiere decir que si tú colocas los principios de Dios como Daniel y estos hombres hicieron en sus vidas, vas a obedecer a Dios. Y no importa las circunstancias, aún en el mismo tiempo de estar cerca a la muerte. Porque lo vamos a ver en estos hombres. Avancemos al capítulo 3. Vamos a mirar desde el versículo 14 al versículo 19, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no habéis honrado a mi Dios, ni adoráis a la estatua que yo he levantado. Ahora, ¿estáis dispuestos para al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamboya y de todo instrumento de música, os postráis y adoréis la estatua? ¿Qué he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echado en el medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí llega un momento de la vida de estos tres muchachos. No dice en dónde andaba Daniel. Los capítulos anteriores dice que Daniel había sido colocado en la corte del rey. Quizás estaba en otro lugar. No dice. Pero sí dice que estaban Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y que a ellos habían algunas personas que le dijeron al rey, Rey, estos hombres no quieren arrodillarse ante tu estatua. Pero ellos habían aplicado los principios bíblicos de la comida a sus vidas. Y estos hombres decidieron obedecer a Dios. Si miramos el versículo 16, ellos van a dar una respuesta contundente al rey. Dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron,
al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos tenían muy claro, no entraron a negociar con el rey. No entraron a negociar con las circunstancias que estaban viviendo. Ellos confiaron en la soberanía de Dios. Y si miramos en el versículo 17 dice: he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de la mano del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a otros dioses. Están diciendo aquí, voy a volver a leer los versículos nuevamente. Cedrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ellos tenían muy claro que no había una negociación, que no podían aún por sus vidas negociar, que no negociaban sus principios que Dios les ha enseñado, que no negociaban su fe. Y esto es bien interesante. Ellos no entraron a negociar su fe. Y yo pensaba leyendo estos pasajes, ¿cuántas veces he podido negociar mi fe? Cuando en un trabajo me dicen: trabaja un domingo, y yo no coloco por sentado ante con el que estoy trabajando y decirle: no puedo, no debo, porque es el día del Señor. Y a veces vamos cediendo a negociar, pero vemos que una fe que trasciende no negocia. Ellos no negociaron. Ellos le dijeron al rey: bueno, rey, Dios nos puede librar de tu mano, pero aunque Dios no nos libre de tu mano, ni aún así nos vamos a arrodillar ante tus dioses, ni ante la imagen que tú has levantado, porque no son dioses y tu imagen es una sola imagen, no es nada. En cambio, nuestro Dios es poderoso, era lo que ellos pensaban. Esto es lo que está hablando la palabra de Dios, de colocar por principios bíblicos. Ellos tenían muy en claro. Quisiera que miráramos otro pasaje que está en Isaías capítulo 43, que se nos amplía un poco quizás lo que ellos tenían en la mente. Isaías capítulo 43, vamos a mirar el verso 10. Dice la palabra de Dios: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí. Esto lo tenían muy claro, y dice el versículo 11: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Está diciendo, ellos tenían bien claro esto en su mente, lo que Moisés les ha enseñado, lo que los profetas les han enseñado, lo que venían enseñándoles a través de la palabra de Dios. Solo hay un Dios, el único capaz de hacer cualquier cosa. Y a ese Dios es el que servimos. Y a ese Dios es el que adoramos. Y a ese Dios es quien nos postramos. No a otro Dios. No había una negociación. Y es bien interesante lo que dice este versículo. Vosotros sois mis testigos. Estos tres hombres estaban siendo testigos allí. Estaba toda la nación de Babilonia postrada ante la imagen y esperando la música. Estaba toda la nación esperando, mirándolos a ellos tres, a ver si se arrodillaban. Eran testigos, como ovejas en medio de lobos, esperando que ellos no obedecieran. Y esperando para dos cosas: para criticarlos, o la segunda, para que por su fe
fueran afectados los demás. Quiere decir, amados hermanos, que cuando tengo principios claros en mi vida, puedo obedecer a Dios. La otra cosa que me enseña la palabra de Dios a través de estos versículos, volvamos a Isaías capítulo 3. Que Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Vamos a mirar del verso 8 al verso 12. Y vamos a mirar que una fe que trasciende tiene oposición. Y esto es bien interesante. Vamos a mirar del verso 8 al 12 del capítulo 3. Dice la palabra de Dios así. Por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesad y Abednego. Estos varones, oh rey, no se han postrado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y la reacción de este rey es que se enfurece. Pero ¿cómo comienza el versículo 1 diciendo que estos hombres maliciosamente? Quiere decir que estos hombres ya tenían algo en contra de estos varones. Ya tenía algo en su corazón, ya tenían envidia porque ellos tenían una posición alta referente al rey. Eran unos consejeros bien cercanos al rey. Entonces, como ellos tenían, estos hombres estaban buscando la ocasión de cómo hacerlos caer. Como diríamos en nuestros términos, buscándole cómo colocarle la zancadilla. Ellos estaban buscando cómo, aunque estos hombres habían mostrado integridad en todo lo que estaban haciendo, habían mostrado sabiduría, habían mostrado integridad en servir a su Dios, integridad en la sociedad, estaban buscándoles la caída, estaban buscándoles el quiebre. Y vemos cómo esto es una ocasión de oposición. No les iba a ser fácil. O piensa por un instante, si alguien te colocara un revólver en la cabeza y te dijera: niega al Señor Jesucristo, niega tu fe o te mueres, ¿qué harías? Era lo que les estaba sucediendo a estos hombres. Y estos hombres iban a ser usados por Satanás. También podemos ver otro ejemplo en Daniel 6:5 de lo mismo. Y lo vemos en Daniel en el foso de los leones. Dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Estaban buscando la forma de obstruir la obra que Dios estaba haciendo en esta nación a través de estos varones. Entonces estaban buscándoles cómo era la ocasión para que ellos cayesen y avergonzaran a Dios. Entonces, una fe que trasciende tiene oposición. Quiero que pienses por un instante en tu vida. ¿Qué oposición has tenido? ¿Qué oposición tienes en este momento? ¿O simplemente hay tranquilidad? Si vamos a Lucas
capítulo 22, tranquilos, yo lo leo. Versículo 31, el Señor mismo nos concientiza de esta verdad de que va a haber una oposición. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El Señor Jesús estaba concientizando al apóstol Pedro. Allí Simón Pedro le estaba diciendo algo bien claro antes de ir a la cruz: ustedes van a ser zarandeados como a trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo? Lo meten en una zaranda y empiezan hasta que el trigo es pelado. Quiere decir que es un proceso doloroso, un proceso difícil, un proceso de oposición, un proceso duro. Pero cuando el trigo termina, sale lo mejor, sale únicamente lo que va a alimentar, el trigo puro. Esto es de lo que les estaba hablando el Señor. Y esto era lo que estaban viviendo estos tres varones. Estaban siendo zarandeados por una nación que no quería a Dios, por una nación que estaba totalmente en contra de lo que Dios decía. También podemos ver en Primera de Pedro que la oposición es un instrumento para probar nuestra fe. La oposición también puede ser, así como la oposición puede estar para construir cosas que yo estoy haciendo para Dios. La oposición también puede ser un instrumento por la cual mi fe es probada. Dice en Primera de Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Quiere decir que también, aun cuando tenemos oposición por nuestra fe, pero es por nuestra fe, no por nuestra conducta, sino por lo que creemos, por los principios bíblicos que tenemos en nuestra vida. Cuando hay esa oposición, nuestra fe puede ser probada. ¿Para qué? Para ser refinada, para que avance, para que trascienda, para que vaya más allá. Y esto es lo que estos hombres, después de haber salido del horno de fuego, creo que jamás fueron lo mismo. Igual que Daniel cuando salió del foso de los leones, jamás sus vidas volvió a ser la misma. Su fe debió trascender de una manera impresionante. Pero también una fe que trasciende trae bendición. Y esto lo vemos en Daniel 3, versículo 22. Vamos a mirar Daniel 3, versículo 22. Bueno, para breve, porque el tiempo me está... Vamos a mirar el versículo del capítulo 4, del versículo 1 al 3. Dice: Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones, lenguas, que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Del versículo 22 en adelante podemos ver cómo estos varones fueron echados al horno de fuego. Literalmente fueron echados, y que las personas que los echaron al horno de fuego fueron consumidos por el fuego, se murieron. Pero que allí en el horno de fuego estaban ellos y fueron echados, y había otro varón. Y este rey reconoce a este varón y dice: es como el Hijo de los dioses. Quiere decir, el Señor Jesús estaba allí con ellos. Y cuando ellos salen del horno de fuego, dice que no se quemó sus pestañas, que no se quemó su cabello, que no se quemó ni su ropa, que ni siquiera olía a humo su ropa. Pero el rey reconoce claramente que el Dios que ellos tenían era un Dios diferente. Por eso trascendió la fe de ellos. Porque esta fe impactó la vida de este rey.
Yo no creo, sabiendo que unos instantes antes estaba enojado. ¿Y cómo es posible que los vea ya paseándose en el fuego? Porque ahí dice que se estaban paseando en el fuego. Y estaban cantando y estaban felices en el fuego. Porque Dios los estaba cuidando. Y a veces, pensando yo en estos versículos, pensaba que hemos limitado a Dios. Porque muchas personas, en forma equivocada, quieren aplicar la fe a cosas que no es lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando aplico la fe a los principios bíblicos para aplicarlos a mi vida, es irremediable que va a hacer una influencia grande sobre el mundo y sobre los demás. Y esto les pasó a estos varones. Por eso es que el rey reconoce, dice, ¿qué reconoce el rey? Dice milagros que el Dios Altísimo, él lo primero que reconoce es que el Dios de ellos es un Dios que está sobre todo, sobre absolutamente todo. Este rey reconoce que ese Dios que está sobre todo los había guardado y que sus dioses eran diferentes. Y quizás tu amigo que me escuchas hoy y puedes ver que el Dios Altísimo es diferente al Dios. El Dios Altísimo te da vida y te puede preservar la vida eterna. Pero a veces las religiones no nos pueden dar vida. Muchas veces y siempre las religiones no nos da vida. La religión no nos puede dar vida. Pero nos puede dar vida. El rey reconoce que su Dios era diferente. Y que podía haber tenido un encuentro personal con ese Dios. Ahí lo vio, allá en el horno de fuego. Y quizás eso es lo que en este instante muchos no creyentes necesitan en sus vidas. Tener un encuentro personal con el Hijo de Dios, con el Cristo, con el que te puede dar vida. Y lo puedes hacer en este instante, en el rincón que te encuentres, en el lugar que tú te encuentres. Puedes tener ese lindo encuentro personal con el Hijo de Dios. Esto cambió por completo el concepto del rey, de quién era Dios. Y quizás para ti, amigo, que no conoces al Salvador, podamos ver un concepto diferente de lo que dice la Escritura. En Juan capítulo 7, verso 37 y 38. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor Jesús está diciendo aquí, el Dios en el que tú crees, que quizás no lo hayas conocido, no hayas tenido ese encuentro real y personal, está diciendo que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso quiere decir también, amado hermano, una fe que trasciende, una fe que impacta el mundo, una fe que trastorna mi entorno, una fe que da bendición a los demás. Pero pensaba yo y meditaba que quizás a veces la fe se volvió egoísta. Porque pedimos con mucha fe y tengo fe en que Dios me va a dar un carro de determinada marca para mi lujo, para mis cosas personales. Pero que estamos hablando es de una fe que trasciende, de una fe que impacta al mundo, de una fe que es bendición a los demás, de una fe que da vida, que es diferente. En Mateo 5:14 el Señor Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El Señor Jesús lo que está diciendo es,
que nosotros somos la luz de este mundo, los creyentes, los que hemos creído que necesita nuestra fe ser ejercitada en las promesas del Señor. En Daniel, Sadrach, sus vidas trastornaron a ese mundo. Trastornaron el mundo en el que ellos se encontraban. Y tu luz quizás hoy pueda transformar y trastornar el mundo en el lugar donde te encuentras confinado, a las personas con las que estás hablando. Que pensemos en lo siguiente, hermano. Una fe que trascienda tiene principios bíblicos claros que son aplicables a nuestra vida, y a la aplicación de esos versículos hacen que mi fe crezca. Y a través de aplicar los versículos bíblicos, una fe que trasciende me lleva a estar en la circunstancia más complicada, aunque esa circunstancia sea casi la muerte. Una fe que trasciende tiene oposición, pero esa oposición hace que mi fe crezca más y que mi fe impacte al mundo y que mi fe sea probada y sea refinada para gloria y honra de Dios, para que el Dios eterno sea glorificado. Una fe que trasciende tiene como foco principal dar bendición a los demás, bendición al mundo, para que los demás puedan conocer de tu vida, puedan conocer que el Dios en el que creemos es real y que ese Dios puede cambiar la historia de su vida y la historia de este mundo. En 1 Timoteo dice la escritura: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amado amigo, un día yo le creí al Salvador, un día creí que necesitaba un Salvador. Ese día me postré y entregué mi vida. Y la palabra de Dios me dice que ese día el Señor escribió mi nombre en el libro de la vida y que cuando yo muera voy a ir al cielo. Por eso te estoy hablando de este versículo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Tú hoy puedes recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. Él viene para transformar la historia de tu vida. Él viene para cambiar tu mundo, tu vida. Él viene para darte vida en abundancia. Él viene para que en tu interior salgan ríos de agua viva, salten para vida eterna, para que seas una bendición a tus familiares y a este mundo que tanto lo necesita. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo consideré en un momento que yo era un hombre pecador. Y si Dios me salvó a mí, puede salvarte a ti o puede salvar a cualquiera. Cristo Jesús vino a salvarte de la condenación eterna. Pero necesitas, y te invito, que con un corazón humilde ante el Señor puedas hacer una oración de corazón, como estábamos mirando ahorita, preparado tu corazón, y te arrepientas de tus pecados e invites al Señor Jesús a vivir en tu corazón y que inscriba tu nombre en el libro de la vida. Amados hermanos y amigos, espero que esta predicación haya sido de bendición a tu vida, y ruego al Señor que me haya usado en este día. Quisiera orar al Señor por todo lo que nos ha hablado en esta mañana. Amadísimo Padre, te doy gracias por tu amor y bondad, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque tú eres un Dios soberano, y gracias porque tú eres bueno. Ruego por las personas que nos están escuchando, quizás personas que estén enfermas. Ruego, Señor, para que tú les des vida. Ruego para que tu palabra, ellos puedan a través de tu palabra tener ese encuentro real con el Salvador y que puedan tener vida eterna, Padre. Ruego para que tú regales salvación. Y ruego, Padre, para que tú fortalezcas la fe de tu iglesia, que tanto la necesitamos en este tiempo.
Necesitamos una fe así como la de estos jóvenes, que eran jóvenes y a pesar de que tenían 17 más o menos años, su fe trascendió. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, que pasen buena tarde. Muchas gracias por haberme escuchado y que el Señor los bendiga en este día.